el día de hoy vamos a trabajar adición de números decimales y sustracción de números decimales. Entonces, la adición, ¿qué es adición? Adición significa sumar. Esto ya lo habíamos visto en el primer periodo, que adición es un sinónimo de suma. Una manera de adicionar o sumar números decimales es ubicar los sumandos de manera que queden alineadas sus partes enteras y sus partes decimales. Luego se suman las cifras entre sí, del mismo orden. Unidades con unidades, décimas con décimas, centésimas con centésimas, etc. Y se escribe la coma en el resultado, en el mismo orden que está el resultado. Vamos a mirar entonces el ejemplo. En el ejemplo nos dice que Ricardo participó en un circuito ciclístico organizado en 3 etapas. Si en la primera etapa recorrió 98,653 kilómetros, en la segunda 103,7 kilómetros y en la tercera 89,43 kilómetros, ¿cuántos kilómetros recorrió en total? Entonces, para calcular esta cantidad de kilómetros, cada vez que nos pregunten el total, se refiere a una suma. Y según lo que nos decía en el recuerda, debemos ordenar los números. Unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. La coma debajo de la coma. Décimas con décimas, centésimas con centésimas y milésimas con milésimas. Resulta que aquí tenemos un número. Quiero que observemos aquí algo. Aquí tenemos un número que no tiene sino una sola cifra decimal. Entonces, ese número que tiene una sola cifra decimal, no lo vamos a colocar en el extremo derecho. Lo tenemos que colocar alineando la coma, así como estamos viendo aquí la coma bien alineada. Y después de alinear todo con la coma, rellenamos con ceros. Eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos espacios o nos quedan espacios en blanco a la derecha. Todos los espacios que nos queden los debemos rellenar con cero. Lo que sobra se rellena con ceros, o sea, los espacios que queden libres se rellena con ceros. ¿Para qué se rellenan? Para determinar esa suma en la línea que corresponde. No es que yo voy a sumar el 3 con el 7 porque el 7 es la última cifra de este número. No. El 7, aunque sea la última cifra de este número que nos dieron aquí al principio, el número que nos dieron era 103,7. Ese número, a pesar de que no está con más cifras decimales, no podemos colocarlo en el extremo derecho. Tenemos que alinearlo por la coma. Esa es la clave, alinear los números por la coma, que quede la coma una debajo de la otra. Así podemos alinear también las cifras. Cuando la coma está bien alineada, entonces las cifras están bien ordenadas. Unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Y después de la coma serían décimas con décimas, centésimas con centésimas y milésimas con milésimas. Luego se escribe la coma en el mismo lugar donde está alineada. Aquí lo están viendo, ¿cierto que sí? Listo. ¿Qué pasaría si hay un número que no tenga coma? Ese quiere decir, un número que no tiene coma, quiere decir que es un número entero. Sus cifras decimales son iguales a 0. Entonces vamos a, suponiendo que un número de estos que estuvieran aquí no tuviera cifras decimales, sino fuera número entero, se debe escribir a la izquierda, debajo de la parte entera de los otros números, a la izquierda de la coma. Vamos a mirar entonces, vamos ahora a práctica con una guía. En práctica con una guía nos traen un ejemplo parecido al del ciclista que está en el ejemplo. Y se calcula
distancia recorrida por un ciclista en un circuito cuyas etapas miden 123,453, 87,63 y 103,9. ¿Qué debemos hacer? Debemos escribir primero que todo el número que falta. Listo. Entonces dice 103,9. 103,9, si la coma está aquí, el 103 es centenas, 100, 0 decenas, 3 unidades. Ahora, después de la coma, iría el número 9. ¿Qué sucede con los espacios en blanco? Ya lo decíamos hace un momento. En los espacios en blanco rellenamos con ceros. Ahora, 0 más 0 más 3. Sumamos. ¿Cuánto nos dan? Fácil. 3. Ahora, 5 más 3, 8. Muy bien, hay algunos que ya me están contestando en el chat. Muy bien. 4 más 6, ¿cuánto me da? 10. Y 10 más 9, 19. Así que tengo que colocar el 9 y llevar en la mente, recordar que llevo una, porque me salió 19. Escribo el 9 y llevo una. Una que llevo con este 3 serían 4. Más 7, 11. Más 3, 14. 4 y llevo una. 2 más una que llevaba 3 más 8, 11 más 0 sigue siendo el mismo, 11. Entonces aquí sería 1 y llevo 1. 11, ¿cierto? 1 y llevo 1. Ahora, 1 más 1, 2. Y una que llevaba 3. Entonces aquí tendría que escribir el número 3. Esa es la respuesta. Se suma normalmente. Se suma como siempre han sumado ustedes. Que si les sale un número mayor que 10, entonces tiene que escribir la unidad y lleva las decenas adicionales que tiene ese número para sumarlo con la siguiente columna. Esa guía o esos ejercicios están muy, muy fáciles. Después de colocar aquí o de resolver la suma, tenemos que colocar la respuesta. ¿Cuál sería entonces la respuesta? El número que nos dio en la suma, que sería 314,983 kilómetros. Listo. Vamos entonces ahora con el segundo punto. ¿Qué significa escribe en columnas? Escribe en columnas significa que yo pongo un número debajo del otro. Entonces vamos a escribir aquí los números de este primer ejercicio en columnas. Entonces escribimos el número 14,8. Ahora viene la pregunta que tenía una compañerita. ¿Qué sucede con el número que no tiene comas? Ese número que no tiene comas quiere decir que no tiene cifras decimales. Como no tiene cifras decimales, después de la coma van ceros, solamente ceros. Entonces escribimos el 2, el 5, el 0, 250 y miren dónde está la coma. Alineadita una con la otra, mírenla. Aquí estoy alineando la coma. No se le ve, pero yo se la puedo colocar al final del número y coloco como cifras decimales 0. Entonces, ahora vamos con 3,95. El 3 va debajo de las unidades. La coma debajo de la coma. Y los decimales serían 9 y 5. Quiere decir que en esta parte tengo que agregar otro 0 para que sean igual cantidad de decimales, aunque eso obviamente no afecta nada, pero lo hago por visualizar mejor la columna. Se completa con
ceros, para que todos los números tengan la misma cantidad de decimales. Ahora, ¿qué hacemos? Trazamos la línea que siempre trazamos después de poner los números y sumamos. Entonces, 0 más 0 más 5, 5. 8 más 0 más 9, 8 más 0 más 9, ¿cuánto nos da? 8 más 0 más 9, 17. 7 y llevo 1. ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Pongo la coma. Esa coma la debo poner justo debajo de las otras comas, porque significa que a partir de ahí, hacia la derecha, quedaron las cifras decimales y hacia la izquierda la parte entera. Entonces, 4 y 1 que llevaba, 5 más 3, escribimos aquí el número 8. Y luego no llevo nada, 5 más 1, 6, no llevo nada, y 2, me queda solito, entonces escribo 2. 268,75. Esta es la respuesta para este ejercicio. Aquí acabamos de hacer un ejemplo, un ejercicio. No necesitamos hacer más ejemplos porque ustedes acabaron de ver lo que sucede con los números enteros que no tienen cifras decimales. Así que pueden hacerlo ya con cualquiera de estos demás ejercicios. En el comprende viene también dando un ejemplo y nuevamente recordando cómo se hace el procedimiento. La adición de números decimales permite solucionar situaciones concretas relacionadas con actividades como agrupar, agregar o comparar. Una manera de sumar números decimales es alinear las cifras de las partes enteras y decimales para facilitar el cálculo. Se igualan el número de cifras decimales escribiendo ceros después de la última cifra decimal. Del número con menor cantidad de decimales. Ojo, la coma alinea los decimales y los números que no tengan cifras decimales se rellenan con ceros. Listo, aquí viene el ejemplo 13,4, 678,903 y 567, que es un número entero que no tiene cifras decimales. Las cifras decimales equivalen a ceros. Se realizó la suma normalmente y ese es el resultado. Ese es otro ejemplo para que ustedes vean cómo se hace la suma. Vamos ahora entonces con desarrolla tus competencias. Me dice el ejercicio, encuentra las cifras que faltan en cada adición para obtener el resultado. En este ejercicio, para poder tener el total o el resultado de la suma, tengo que completar las cifras y obviamente, así como sumo de derecha a izquierda, debo buscar los números que completen de derecha a izquierda. En el ejercicio de 5, espacio 53. Tenemos que mirar a ver a qué se refiere ese espacio, con qué número se completa el espacio. Sumado con 2,3 espacio, espacio, para que me dé un resultado de espacio, 989. Entonces vamos a mirar cuáles son esos números que corresponden a cada espacio. Como les decía hace un momento, tenemos que empezar de derecha a izquierda para completar. Es decir, en el extremo derecho. Entonces, ¿qué número sumado con 3 da 9? Muy bien, ustedes ya lo contestaron en el chat. 6. Ahora, ¿qué número sumado con 5 da 8? Como no llevo nada, pues se queda así tal cual, ¿cierto? 3. ¿Y qué número sumado con 3 da 9? Tampoco llevo nada, así que puedo sumarlo directo, ¿cierto? Muy bien, el 6. Y 5 más 2, ¿cuánto da? 7. Voy a hacer este otro ejemplo que está en el segundo ejercicio porque acabo de verificar y en ese segundo ejercicio sí va llevando en algunos casos va llevando una cantidad. Entonces tenemos que saber hacerlo. Bueno,
Entonces, observemos este segundo ejercicio. Para que el 4 se convierta en 2, ¿con quién lo tengo que sumar? Excelente. Ustedes están dando unas respuestas muy, muy bien. Lo debo sumar con 8, ¿cierto? Y en ese caso, inmediatamente que yo lo sumo con 8, me queda este 2 y llevo una. Así que no la puedo ignorar. Una que llevo más 5, 6, más 7. Entonces tengo que escribir debajo del 7, escribo el número 3, porque sería 3 y llevo una. Esa una que llevo la debo tener en cuenta con este 5. Entonces, 5 y una que llevaba 6. Para completar el 9 tengo que escribir un 3. Muy bien. 5 y 3, 8 y una que llevaba 9. Perfecto. Aquí ya no llevo nada. Así que 2, ¿con quién lo tengo que sumar para que me dé 8? Muy bien, con el 6. 2 más 6 me da 8. No llevo nada. Entonces, en este último renglón, completo con el 5. Estaba muy fácil, sin embargo, lo estoy recordando, lo estoy haciendo para todos. Lo estoy haciendo para todos para que lo tengan de guía en otros ejercicios. Vamos con el cuadro mágico. El otro ejercicio, el último, lo pueden hacer ustedes. Vamos con el cuadro mágico. El cuadro mágico dice que se deben ubicar los números de tal manera que todas las filas y columnas sumen 1,5. 1,5, para llegar hasta este número, tengo que saber cuánto le falta a estos dos o sumar estos dos primero y saber cuánto le falta. Es la única manera, ¿cierto? Entonces, 0,7 más 0,3, 0,7 más 0,3, ¿cuánto será? ¿Quién me dice? Recuerden que cuando no hay igual cantidad de cifras para poder sumar, debemos igualarlas. Muy bien, 1,0. Ahí me daría 1,0. Vamos a poner aquí que en todas las filas y en todas las columnas debe sumar 1,5. Entonces, ahorita lo voy a poner aquí al frente y por el lateral. Todo debe sumar 1,5. Si 0,3 está solito, yo le agrego un 0 para igualarlo a las cifras decimales que tiene arriba, ¿cierto? Y eso me da 1,0. ¿Cómo completo aquí para que me dé 1,5? Debe sumar 1,5. Así que, ¿cuál me hace falta? 0,5 para que los 3 sumados me den 1,5. Esto es lo que debe dar la suma. Bueno, esto es lo que está sumando por las columnas, ahora por las filas. Por las filas también debe sumar 1,5. Todas debe sumar 1,5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar aquí, en este espacio que ya tenemos 2, ¿cuánto le falta para que sume 1,5? Muy bien, le hacen falta 0,9. Entonces, aquí en este espacio escribo 0,9. Listo, ya utilizamos 2. Este ya está listo, ya está utilizado. El 0,5 ya está utilizado. Y el 0,9. Ahora miremos, ¿qué números nos hacen falta por ubicar? Para que se complete en esta columna 1,5, si tengo 0,9, ¿cuál de estos que están aquí me servirá? Muy bien, el 0,2 me sirve en la primera casilla. 0,2. Y en la casilla inferior, entonces, ¿cuál quedaría? Sí, muy bien. En total necesito completar 0,6. Ya tengo 0,2. En la casilla inferior quedaría 0,40. 0,40.
Ese 0,40 ya entonces lo podemos marcar a este lado, que ya ha sido utilizado, el 0,2. Entonces, ¿qué número quedaría en la fila para completar la fila superior? ¿Qué número me hace falta para completar la fila superior? 0,6. Y el número que me haría falta para completar la fila inferior sería 0,8. Hemos terminado el cuadro mágico. Ya utilizamos todos los números que nos habían entregado. En la solución de problemas, ustedes lo único que deben hacer es sumar, no es más. El hermano de Natalia pesó al nacer 3.250 kilogramos. Durante la primera semana aumentó 0,95. Palabra clave, aumentó. Y en la segunda semana, obviamente también se refiere a aumentar, 0,21. ¿Cuánto pesa ahora? Es decir, ¿cuánto hay en total? Cuando nos están diciendo que aumentó o aumentar, inmediatamente nos llevan a sumar. Ustedes lo hacen en sus casitas. Elena pesa 38,75 kilogramos y Mauricio 5,34 kilogramos más que ella. Más que ella significa que pesa lo que pesa ella, o sea, lo que pesa Elena, más esta cantidad. Entonces, para el peso de Mauricio tenemos que sumar los dos. No podemos decir solamente este número porque Mauricio pesa lo que pesa Elena más este otro poquito. Listo, ustedes lo terminan en sus casas. De la hoja azulita, en el primer punto es hacer sumas y ya están ordenados los números. Los espacios los pueden completar con ceros. En el segundo punto es un cuadro mágico. Este cuadro mágico lo completan utilizando estas florecitas. Ustedes tienen ese ejercicio en la otra hoja, así que lo pueden trabajar. En la resolución de problemas, de la misma manera, deben leer, analizar y, como estamos viendo suma de decimales, pues deben sumar los decimales. Vamos con la segunda parte del tema que dijimos para hoy, sustracción de números decimales. El procedimiento es similar al que hicimos con la suma. Leamos lo que dice el recuerda. Una manera de restar números decimales es ubicar los términos de manera que queden alineadas sus partes enteras y sus partes decimales. Es decir, que la coma quede bien alineada y por consiguiente cada cifra bien alineada. Luego se restan las cifras del mismo orden, unidades con unidades, décimas con décimas, centésimas con centésimas, etc. Y se escribe la coma en el resultado. Vamos a mirar aquí el ejemplo. El conductor de un camión anotó cada semana el número de kilómetros que lleva recorridos. Hoy anotó 73.813,25 kilómetros y la semana pasada tenía 69.245,3 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrió durante la semana pasada? Entonces tendremos que hacer una resta. Muy bien. Entonces, al número mayor, que es 73.813,25, le restamos 69.245,30. En la resta es supremamente importante que se completen los espacios de las cifras decimales con ceros. Es indispensable, de lo contrario no va a quedar bien realizada la operación. Entonces aquí realizamos la resta normalmente. 5 menos 0 da 5, porque no le quito nada. A 2, para quitarle 3, tengo que pedirle prestado al vecino. Aquí es algo bien importante que nosotros tengamos en cuenta en la resta, que es quizás algo que se nos dificulta un poquito. Entonces,
Vamos a descomponer estos números porque en la resta la dificultad ni siquiera es por los decimales. La dificultad en la resta es cuando toca prestar. Entonces, si el 3 le prestó 1 al 2 para que pudiera restar, entonces quedó convertido en 12, lo voy a poner aquí en rojito. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con el 3? El 3 ya no se llamaría 3. ¿Cómo se llamaría el 3? Muy bien. El 3 deja de ser un 3 y se convierte en un 2. ¿Por qué se convierte en un 2? Porque le prestó a este. Listo. Ahora, 3 que se convirtió en 2, para quitarle 5 no me alcanza. Así que tengo que agregarle o prestarle también un 1 aquí arriba. Entonces ya no me quedaría 2, sino me quedaría 12. Porque ese 2 lo convertí por el préstamo de aquí. ¿Y qué pasa con el 1? El 1 queda convertido en 0. Y ese 0, para poderle quitar 4, nuevamente le tengo que pedir prestado al vecino. Entonces deja de ser 8 y ese 0 se convierte en un 10. 10 menos 4, 6. Y el 8 quedó convertido en un 7. Y así sucesivamente, ¿cierto? El 7, al 7 sí le puedo quitar 2, me da 5, muy bien. A este no le tuve que prestar nada, así que el 3 sigue siendo 3, pero no me alcanza para este 9, así que tengo que agregarle una decena más que le presta este otro. Entonces el 7 dejó de ser 7 y se convirtió en 6, por eso 6 menos 6 le dio 0. Bueno, traté de mostrar aquí de alguna manera qué es lo que sucede cuando un vecino le presta al otro para completar o para aumentar su cantidad y así poder restar. Los números se ordenan de derecha a izquierda. En el sistema de numeración decimal, los que están a la derecha tienen menor valor posicional y hacia la izquierda van aumentando su valor posicional en potencias de 10. Quiere decir que 10 centésimas son una décima. Si yo le presto de las décimas para las centésimas, tengo que prestar o sumarle 10, no 1, sino 10. En las unidades, para las décimas es exactamente igual. Cuando completamos 10 décimas, ya se me convierte en una unidad. Así que si yo le presto una unidad a las décimas, lo que le estoy prestando son 10 décimas. Para prestarle de las decenas a las unidades, lo mismo. Una decena es igual a 10 unidades. Por esa razón, no se diría 2 más 1, sino 2 más 10, que es 12. Y así sucesivamente, cada casilla inmediatamente superior le va a prestar, cuando le preste a la derecha, le va a prestar 10 veces su valor, porque cada casilla va aumentando en potencias de 10. 10 unidades se convierten en una decena, 10 decenas se convierten en una centena, 10 centenas se convierten en una unidad de 1000, 10 unidades de 1000 se convierten en una decena de 1000 y así sucesivamente. Por esa razón, cuando prestamos, no se presta 1, sino se prestan 10 del valor inmediatamente anterior. Continuamos entonces, ya mirando aquí el ejemplo y repasando cómo es la resta, mirando el ejemplo y repasando cómo es la resta, podemos ir a hacer los ejercicios. Practica con una guía. Calcula la distancia recorrida por un camión durante una semana si el lunes por la mañana el cuentakilómetros mostraba 86.543,8
Y el domingo por la tarde mostró 89.441,153. Al número mayor se le resta el número menor. Entonces, el número mayor es el que encontró el domingo por la tarde, que es 89.441,153. Entonces, separamos en cada casilla el número que corresponde para poder hacer la resta. Listo, 89.441,153. Nos vamos entonces al extremo derecho para empezar a contestar. Entonces, a 3 le quito 0, me quedan los mismos 3 porque no le quité nada. A 5 le resto 0, me quedan los mismos 5. A 1 no le puedo quitar 8. Por lo tanto, volvemos a lo que decíamos hace un momentico. Retomamos el concepto de la resta prestando. Entonces, este 1 no le alcanza, le presta a su vecino y queda convertido en 11. 11 menos 8 es igual a 3. El 1 quedó convertido, este 1 quedó convertido en 0. 0 no le puedo quitar 3, así que le tiene que prestar 10 menos 3 queda igual a 7. Le prestaron 1, aquí en este 4 quedó convertido en 3. Tienen que pedir prestado para poderle quitar 4. 13 menos 4, 9. Como este prestó 1, me quedó convertido en 3. Pide prestado 13 menos 5, 8. El 9 prestó 1, quedó convertido en 8. 8 menos 6, 2. Muy bien. Y el primero, como no prestó nada, y es 8 menos 8, son números iguales, al restarlos me da 0. No necesito escribirlo. 8 menos 8, 0. La respuesta correcta a este ejercicio es: durante la semana recorrió 2.897,353 kilómetros. De la misma manera como hicimos las sumas de escribir un número debajo del otro, deben hacer las restas en este ejercicio. Escribir el número mayor o minuendo en la parte superior y el sustraendo en la parte inferior. Alineando las comas. Vamos a hacer el ejemplo con este 34 menos 1,5. ¿Por qué quiero hacer este? Porque resulta que este tiene un número entero, no tiene decimales, no tiene comas. ¿Qué sucede cuando no tiene comas? 34, como no tiene números decimales, se puede colocar la coma y se completa con ceros. 1,5 se ubicaría el 1 debajo del 4 y el coma 5 debajo del coma 0. ¿Esto cuánto daría como resultado? A 0 no le puedo quitar 5. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, el resultado de la resta sería, entonces, a 0 no le puedo quitar 5, así que le pido prestado. 10 menos 5 le da 5. Escribimos la coma. Debajo de la coma me prestó 1. 4 quedó convertido en 3. 3 menos 1, 2. Y 3, que no le prestó nada, sigue siendo 3. La respuesta es 32,5. 34 menos 1,5 se completó con 0 en las cifras decimales porque no tenía decimales. Vamos ahora entonces con el comprende. En el comprende nos trae un ejemplo de cómo se realiza la resta. De la misma manera, como ya lo decíamos, se completa con ceros y se resta normalmente.
Se ubica la coma en el mismo lugar donde están ubicadas las comas. Desarrolla tus competencias. Deben hacer el ejercicio de restar y coincidir con las llaves que tienen el resultado de esa resta. ¿Qué número necesito aquí en cada una de las casillas? Vamos a mirarlo. Tenemos que empezar de derecha a izquierda. A 2 no le puedo quitar 4, así que pedí prestada 1. 12 menos 4 le da 8. Entonces, aquí, ¿a qué número le resto 7 para que me dé 3? Muy bien, el 10, pero resulta que este le prestó al 2, es decir, que estaba convertido o era antes un 11 o un 1, sí, exacto. 1. El 1 le prestó al 2, me quedó convertido en 0. 0 más 1 que le prestaron, 10. Menos 7, 3. Ahora, el 8 le prestó 1 a esta casillita. Es decir, quedó convertido en 7. 7 menos qué número le da 1. Muy bien. 7 menos 6 da 1. ¿Por qué 7? Porque resulta que este 8 ya le había prestado al 1 para que fuera 11 o 10. Este 8 quedó convertido en 7. 7 menos 6, 1. Aquí no presto nada, pero el 7 para que me dé 8 no le resté al 7, sino le resté al 17. Muy bien, Duván. El 17 menos 9 le va a dar 8. Quiere decir que el 6 le prestó al 7. 17 menos 9, 8. Este 6 quedó convertido en 5. 5 menos 4, ¿cuánto me da? Muy bien, 5 menos 4, 1. Aquí queda para resolver estos otros dos. Tienen que tener en cuenta lo que prestan. En los problemas, de la misma manera, como ya habíamos hecho los otros ejercicios del ejemplo y del practica con una guía, estos ejercicios o estos problemas tienen relación con la resta. Entonces, dos carros partieron el mismo punto en igual dirección. El primero avanzó 53,654 kilómetros en 1 hora y el otro avanzó 51,94 kilómetros. ¿A qué distancia están los dos carros? Entonces necesitamos saber cuánto hay desde 51,94 hasta 53,654. La operación que se hace es una resta porque es la diferencia de estos dos números. En el segundo problema dice, Jaime tiene en su jardín un depósito con 12 litros de agua. Si utiliza 2,8 litros para regar sus flores y 8,25 litros para regar las lechugas, ¿cuántos litros le quedan en el depósito? Entonces aquí tenemos dos valores que se restaron de este 12. Ustedes deciden en qué orden hacen la operación. Si restan 12 menos 2,8 y a ese resultado le restan 8,25, o si restan a 12, le restan la suma de estos dos valores. Ustedes deciden cómo hacerlo. Aquí realizar las restas. Recuerden completar con ceros los espacios para que les quede mejor la solución. En el segundo punto, unir con una línea cada perro con su casa es hacer las restas y mirar cuál perro tiene el resultado de esa resta. Y así pues trazan la línea relacionando las respuestas. Ahora, en este ejercicio, aquí le pide que coloree las igualdades que son verdaderas. Solamente colorea los ejercicios que estén bien hechos. Las restas que tengan la respuesta correcta. Si hay alguna resta que no coincide con su respuesta, no la colorean, solamente las que son verdaderas, es decir, las que quedaron bien hechas. Siguiente, tenemos cuadros mágicos.
Entonces, recordemos que en los cuadros mágicos tenemos que verificar las operaciones que por todo lado de la misma respuesta. En este caso, miren bien que dice, ten en cuenta que la suma de cada columna, renglón y diagonal debe ser igual en cada caso. Aunque estamos hablando de resta, me está resaltando que los resultados se obtienen sumando los valores que están allí. Pero para encontrar un valor desconocido, debo sumar los dos valores conocidos y restarlo al total. ¿Y cómo puedo saber el total, profesora, si el total no está por ningún lado? Ya vamos a ver cuál es el total. Para poder identificar el total, tengo que sumar estos tres valores que están aquí. Cuando yo sume estos tres valores, puedo saber el total que da en cada trío de números. Primero se suma y después a ese total se le restan los otros números para hallar lo que le falta. Entonces, 2,4 más 3 más 3,6, ¿cuánto da? 6 más 4, 10, es decir, 0 y va 1, coma, 2 y 1 que llevaba 3 más 3, 6 más 3, 9. Es decir, los totales en cada fila, columna o diagonal debe dar 9,0. 9,0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir sumando los que sí se conocen para saber cuánto le falta. Entonces, sumo estos dos. ¿Cuánto me suman estos dos? Y de acuerdo a lo que me sumen estos dos, asimismo tengo que escribir lo que le falta a esta fila, dependiendo lo que sume y restando del total, ¿no? Obviamente. Entonces, 2,4 más 1,6 da 3,6. Es decir, que aquí, ¿qué número me hace falta? Vamos a hacerlo aquí a este ladito. 9 menos 3,6, que es lo que da la suma de 2,4 más 1,2. ¿Cuánto da eso? 0 no puede restar, 10 menos 6. 10 menos 6 da 4. 4, escribo la coma. Y este le prestó una, 8 menos 3. Muy bien, ahora sí lo escribieron correcto. 5,4. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta que debo escribir. ¿En dónde la debo escribir? Aquí, en este espacio. 5,4. Así deben hacer en todo el resto del cuadro mágico. Suman estos dos. 3 más 1,2 le da 4,2. 4,2 se lo resto a 9. ¿Cuánto les da? Vamos a hacerla aquí. 9 menos 4,2. Muy bien, a 10 le quito 2. Me queda 8. El 9 le prestó. Así que queda convertido en 8. 8 menos 4. 4. Muy bien, entonces escribimos aquí 4,8. Listo, así tienen que hacer con todos los ejercicios que hay. Suman los dos que se conocen, luego restan y así pueden obtener el otro valor. Vamos ahora a la resolución de problemas. Un ángulo de 90 grados se dividió en dos ángulos diferentes. Si uno de ellos mide 45,5, ¿cuánto mide el otro? Sencillamente debemos hacer una resta para conocer el valor del otro ángulo. 90 menos 45,5. El siguiente, el canal de Panamá tiene 82,6 kilómetros navegables. Por su parte, el canal de Suez en Egipto tiene 162,5 kilómetros navegables. ¿Cuál es la diferencia de espacio navegable entre dos canales? El término diferencia inmediatamente nos lleva a hacer una resta. Al número mayor, 162,5, le restamos el número menor, 82,6. El ejercicio 7. Dos carros partieron del mismo punto en igual dirección.
El primero avanzó 65,5 kilómetros en una hora y el otro 66,72 kilómetros en una hora, en la misma hora. ¿A qué distancia están los dos carros? O sea, ¿cuál es la diferencia de las dos distancias? Sería restar del número mayor, 66,72, le resto del número menor, 65,5. Por último, dice, de una pieza de tela que medía 89,75, se vendieron 37,90 metros. ¿Cuánta tela falta por vender? De la misma manera, para saber un número que le falta para completar otro, necesitamos hacer una resta. Restamos del número mayor, le quitamos el número menor y así obtenemos el resultado. Listo, eso es todo por la clase de hoy. Dios me los bendiga. Muchas gracias por su asistencia y su participación.